mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. ¿Os acordáis de Pinky y Cerebro? Al final, los planes de dominación mundial de Cerebro no salían bien por la torpeza de los humanos o de Pinky. El cine nos presenta continuamente historias de villanos que acaban derrotados por héroes. Nos han educado para creer que otros vendrán a solucionar los problemas y nosotros quedarnos tranquilitos. Pero, ¿si esos héroes no existen? ¿Estamos realmente en manos de criminales? Bueno, realmente estamos en manos de los bancos. No me extrañaría ni un poco que esta pandemia fuese de diseño, y más teniendo en cuenta que en octubre del 2019 el centro Johns Hopkins, junto al Foro Económico Mundial y la fundación de Bill y Melinda Gates, organizaron en Nueva York un simulacro pandémico a nivel mundial llamado Evento 201. Curiosamente, lo que allí simularon se está replicando ahora mismo en el mundo real. De cualquier modo, las élites financieras van a aprovecharse de la situación en su beneficio. Nos darán dinero para solucionar los problemas que ellos han creado, nos cobrarán intereses y pedirán a cambio compromisos políticos para acabar desmantelando la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. En Europa, el encargado de emitir moneda es el Banco Central Europeo, donde por causa del virus va a prestar a Europa 750.000 millones de euros con un 0% de interés. Oye, no está mal. Sí, el problema es que aunque el Banco Central Europeo no es privado, los estados no pueden pedir préstamos directamente a esta entidad. El procedimiento es el siguiente. El Banco Central Europeo va a prestar ese dinero sin intereses a diferentes bancos privados, y estos bancos privados van a prestar ese dinero a los países con un interés de entre el 5 y el 7%. Es decir, a efectos reales, el Banco Central Europeo está privatizado de una forma encubierta. Y en esta ocasión, gracias a este virus, con esta gestión, los bancos privados se van a embolsar 50.000 millones de euros que vamos a pagar todos los europeos. Menudo negocio. Si yo os preguntase ahora cómo pensáis que está el mundo, supongo que la mayoría de vosotros diréis que la cosa está bastante mal. Pandemias, conflictos bélicos, crisis en todo el mundo, la verdad que la cosa no pinta muy bien. Sin embargo, también hemos escuchado que el número de 1000 millonarios se ha disparado. Es un poco raro que las cosas vayan muy bien y muy mal al mismo tiempo, ¿verdad? Históricamente ha habido una relación directa entre política y mercados. Las crisis afectaban al conjunto de la población, incluidos los grandes capitales. Pero eso ha cambiado en las últimas décadas. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar sobre el término de Guns to Caviar Index? En español sería algo así como el índice de armas caviar. Un tipo llamado Richard Abufalia estuvo estudiando desde finales de los 80 lo que el mundo se gastaba en aviones bombarderos, armas, y lo que se gastaba en jets privados, caviar. Y observó que a finales de los 80 por cada jet privado se compraban 10 cazabombarderos. Una proporción de 10 a 1, es una barbaridad. Pero si nos fijamos en lo que ocurrió en el mundo, rápidamente lo entendemos. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética dan sentido a esas cifras. Desde la caída de la Unión Soviética hasta mediados de los 90, la relación de ventas comenzó a equipararse hasta que en 1996 la relación era de 2 cazabombarderos por cada jet. La cosa iba mejorando. A finales de los 90, a pesar de los brotes de los Balcanes, había una sensación de calma global, aunque realmente en África y Oriente Medio se estaba montando la marimorena. Pero eso a Occidente siempre nos ha dado igual. ¿Alguien se ha preocupado de las armas que se almacenaban antes de la caída del muro de Berlín? ¿Dónde creéis que fueron a parar? En fin. Si a la sensación de paz le sumamos el boom de las .com, como resultado tenemos un estancamiento de cazabombarderos y, sin embargo, las ventas de jets se dispararon. Las proporciones pasaron de un cazabombardero por cada 2 jets. Bueno, pues guay, ¿no? Sí, guay. 2001, ¡pum! Atentado a las Torres Gemelas. La guerra de Irak comienza y todo cambia. Al principio pasó lo de siempre, más venta de armas, menos venta de caviar. Pero de repente algo ocurrió, algo inesperado. A partir del 2003, las ventas de cazabombarderos y la venta de jets privados se disparan en conjunto. Lawrence Summers, antiguo secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que había una desconexión casi completa entre Estado y mercados. Si preguntas a un experto en relaciones internacionales, te va a decir que estamos en un momento catastrófico. Y si preguntas a un potencial inversor, te dirá que estamos en el mejor momento. Algo está pasando y no tiene buena pinta. Siempre ha habido algunas personas que se han forrado vendiendo armas en conflictos bélicos, pero económicamente no eran muy relevantes. El problema que se está cociendo aquí y ahora es que hay un mercado muy beneficioso en torno a las situaciones desastrosas, ya sean pandemias, desastres naturales, guerras o crisis económicas como la que vivimos a día de hoy en gran parte del mundo. ¿En qué se traduce esto?
Pues esto se traduce en que cuanto peor esté el mundo, mejor estarán los principales inversores, y que cuando mejor esté el mundo, peor estarán los inversores. ¿Y cuándo creéis que esos inversores van a querer estar un poco peor? Efectivamente, nunca. Si los gobiernos solo persiguen el crecimiento económico anteponiéndolo al bienestar social, llegamos a la conclusión de que cuanto peor estemos la sociedad, mejor les irá a los mercados. Entonces, ¿esto significa que vamos a estar a partir de ahora siempre mal o peor? La función de los mercados es crecer todo el tiempo, pero es imposible crecer de forma infinita. En algún momento hay que estabilizarse. El problema de los gobiernos es que funcionan de forma temporal y tratan, mientras dure su mandato, de que las cosas vayan lo mejor posible bajo sus propios intereses. Le pasarán la patata caliente al siguiente y este tratará de hacer lo mismo. Los gobiernos tienen una vida muy corta, por lo que cualquier proyecto de bienestar social a largo plazo posiblemente será destruido por el siguiente. Una dictadura o gobierno perpetuo, sin embargo, garantiza el control en un espacio de tiempo indefinido que obligatoriamente beneficia y perjudica a diferentes sectores de la sociedad. Puede favorecer a una mayoría social o a una minoría elitista. De cualquier modo, hay una desconexión y ahí nace el germen represivo que caracteriza a las dictaduras. Pero, ¿qué ocurre cuando enmascaramos una dictadura? Quiero decir, cuando los poderes capitales gestionan las agendas gubernamentales del mundo. Las élites financieras saben que no pueden crecer indefinidamente porque colapsarán, y la hostia será de tal envergadura que muy posible nos lleve al año cero, por lo que su intención inmediata es establecerse definitivamente como dictadores financieros con un gobierno mundial perpetuo. Que lo consigan o no dependerá de muchas cosas, incluidos nosotros, la sociedad. Pero, ¿qué os parece si hacemos un breve repaso sobre la historia del dinero? Hay varios tipos de dinero. Dinero real. Es aquel que por su propia naturaleza tiene un valor intrínseco, como por ejemplo el oro o la plata. Hasta hace aproximadamente 300 años eran los estados soberanos los que se encargaban de acuñar las monedas, hasta que empezaron a aparecer nuevos sistemas. Dinero fiduciario. El nombre proviene del latín e implica un acto de fe o confianza. El dueño del oro lo depositaba a otro titular o entidad bancaria para su almacenamiento, y tras pagar una pequeña comisión recibía a cambio un documento que acreditaba su riqueza. Esos documentos eran utilizados como pagarés, y el portador podría retirar el oro o la plata almacenada presentando dicho documento. Con el tiempo, esos documentos han ido evolucionando hasta convertirse en las monedas y billetes convencionales. Los países sujetos al patrón oro cambiaban sin problema sus billetes por el oro perteneciente al Tesoro Nacional. Algunos países abandonaron el patrón oro durante la Primera Guerra Mundial, y Estados Unidos lo haría también de forma provisional tras el crack del 29. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y los aliados saquearon las reservas de oro de Alemania, Italia, Japón e incluso llegaron a asaltar un tren nazi repleto de oro, joyas y obras de arte pertenecientes a las víctimas del Holocausto. Tanto Hungría como los supervivientes del Holocausto reclamaron a los salvadores la inspección de dicho botín, con la única intención de recuperar lo que les habían robado los nazis. Pero Estados Unidos declaró como no identificados dichos bienes y se fue con el trenecito haciendo chuchú. Negaron a las víctimas la inspección y por tanto la posibilidad de recuperar sus pertenencias. Pero la cosa no quedó ahí. Por si no fuera suficiente, según un informe publicado a finales de los 90, el comandante del ejército americano Harry J. Collins entró con sus tropas en la capital húngara y requisó un almacén donde guardaban más riquezas. Al final, la Segunda Guerra Mundial sirvió para que Estados Unidos se estableciese como el país más rico y poderoso del mundo, acumulando en sus reservas 3/4 partes del oro del planeta. Desde esa posición de poder, volvió a retomar el patrón oro tras la conferencia de Bretton Woods. En dicha conferencia, entre otras muchas cosas, se estableció la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, más conocido como FMI, estableciendo el dólar como moneda de referencia internacional para el giro político mundial hacia el libre mercado. Por cierto, el presidente del Banco Mundial es elegido directamente por el presidente de Estados Unidos. Gracias a esta jugada, Estados Unidos se convirtió en un imperio. ¿En qué consiste esto? Bien, una nación cobra impuestos directamente a sus ciudadanos, y estos impuestos repercuten, en teoría, en una mejora social dentro de la nación, y un imperio cobra impuestos directamente a las naciones. En las antiguas civilizaciones era algo habitual, pero no dejaba de ser violento para los diferentes reinos, y provocaba numerosas guerras internas que tarde o temprano acabarían desmoronando el imperio. En esta ocasión, el imperialismo se introdujo por la puerta de atrás, y sin levantar sospechas. ¿Cómo lo hicieron? Gracias al petróleo. Estados Unidos pactó con la dinastía de los Saud de Arabia Saudita, que es el principal exportador de oro negro. Estados Unidos solo necesitaba una cosa, que todo el petróleo fuese vendido en dólares americanos. A cambio, les ofrecieron protección.
Ahora quizás entenderéis mejor por qué en la actualidad hay tanta protección hacia Arabia Saudí y por qué cuando Gaddafi vendió petróleo sin hacerlo en dólares se lo quitaron del medio de un plumazo. En una sociedad petrodependiente, el oro negro pasó a formar parte del tesoro de Estados Unidos. Todos los países necesitaban petróleo y todos debían pagar en dólares, por lo que se imprimieron más y más dólares para poder pagar el preciado combustible. Estamos hablando de la aparición de los petrodólares. La cantidad de petróleo existente no es infinita y, como ya sabéis, se utiliza para producir energía, por lo que una vez consumido desaparece. Pero los dólares impresos ahí siguen. Algunos países como Francia o Reino Unido se percataron de la movida y comenzaron a cambiar dólares por oro, vaciando poco a poco la reserva de oro de Estados Unidos. Si a esto le sumamos las pérdidas generadas por la guerra de Vietnam, como resultado tenemos que Estados Unidos perdió gran parte de sus reservas hasta quedarse con tan solo un tercio del oro del que disponía. Todo esto provocó que el 15 de agosto de 1971, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, se viese forzado a romper el acuerdo de Bretton Woods, eliminando el patrón oro. A partir de este momento, ya no se podía cambiar dinero por oro, por lo que el dinero fiduciario dejó de existir para transformarse en dinero fiat. El dinero fiat son las monedas y billetes que usamos a día de hoy, que a diferencia del oro o la plata, el material con el que están fabricados no tiene ningún valor. El valor del dinero fiat viene determinado por consenso y no ofrece más respaldo que la palabra del que gobierna. El mundo funciona a base de intercambiar cromos como si fuesen billetes de Monopoly. Con el paso del tiempo y el inicio de la era digital, el dinero fiat se transforma a su vez en fiat imaginario, que vienen a ser los dígitos de tu cuenta bancaria. A los emisores de moneda, ¿qué les costaría imprimir más billetes o poner más ceros en tu cuenta bancaria? ¿Quién imprime los billetes? En el caso del dólar, el organismo encargado de la emisión de moneda es la Reserva Federal de Estados Unidos, que, a pesar de su nombre, la Reserva Federal no pertenece al gobierno de Estados Unidos, sino que pertenece a un conglomerado de bancos privados y, como os podéis imaginar, los beneficios generados no van a parar a las arcas del Estado. ¿Me estás diciendo que una empresa privada puede imprimir todo el dinero que le dé la gana sin que nadie le controle? Sí, efectivamente, te estoy diciendo eso. No pensarás que mandan esos a los que llaman líderes políticos. Los que mandan son otros, y vais a flipar cómo se las gastan los hijos de p***. La Reserva Federal se fundó en 1913, pero antes de explicar su función es necesario responder 3 preguntas: ¿quién?, ¿cómo? ¿y por qué? Empecemos por el quién. Realmente la élite financiera está compuesta por unas 300 familias dinásticas y no podemos hablar de todos ellos, pero si marcamos un comienzo podemos destacar a la familia Rothschild. En 1790, Mayer Amschel Rothschild, junto a su socio Morgan, formaron el First National Bank of the United States, el cual estaba estructurado de la misma forma que el Banco de Inglaterra, que era y sigue siendo privado, y del que también era accionista. En 1799 también creó el Banco de Francia y obtuvo el permiso de Napoleón para emitir billetes a cambio de que financiase sus ejércitos. Los que recordéis un poco las guerras napoleónicas os habréis percatado de una movida. Rothschild era accionista tanto del Banco de Inglaterra como del Banco de Francia. Sí, era accionista de los bancos centrales de 2 países enfrentados. Se podría decir que estaba financiando a los 2 bandos al mismo tiempo, asegurándose de ese modo que ganase quien ganase, a él le iban a deber pasta. Pero a Rothschild no le bastaba con eso y se marcó una jugada magistral. Envió a un emisario para divisar en primera persona el transcurso de la batalla de Waterloo. La batalla terminó con la victoria británica y la derrota definitiva de Napoleón. La función del emisario era volver con el resultado de la batalla tan rápido como le fuese posible y transmitírsela a Rothschild. Rothschild fue la primera persona en Inglaterra en conocer el desenlace de la guerra, y lo que hizo fue ir corriendo a la Bolsa de Londres para vender todas sus acciones del Banco de Inglaterra. La noticia corrió como la pólvora, creando el pánico entre los accionistas que dieron por sentado que Inglaterra había perdido la guerra, y se apresuraron en vender todas sus acciones. Al final del día, las acciones del Banco de Inglaterra estaban por los suelos, y el bueno de Rothschild volvió para comprarlas todas, haciéndose accionista mayoritario y por tanto dueño y señor del Banco de Inglaterra. Hay que reconocer que Rothschild le echó pelotas. El problema es que le pilló gustillo, y cuando en 1811 al First National Bank se le acabó la concesión para la emisión de dólares, el entonces presidente de Estados Unidos, James Madison, le negó la renovación de la concesión, y eso le tocó bastante los cojones. ¿Qué hizo Rothschild? Pues hizo uso de toda su influencia en el Parlamento británico para que Inglaterra reclamase la devolución de sus colonias en América. Unos meses más tarde estalló la guerra de 1812, endeudando tanto a Estados Unidos que el gobierno no tuvo más opción que recurrir al First National Bank para financiar a sus ejércitos. Por cierto, quiero hacer un apunte. Por simplificar, estoy representando todo el rato a Estados Unidos con la bandera actual, pero ha tenido muchísimas diferentes. Bueno, continuemos.
Mayer Amschel Rothschild murió ese mismo año dejando a sus sucesores un testamento con un reglamento estricto de cómo llevar el negocio familiar. Tanto es así que en 1836, con Andrew Jackson como presidente de Estados Unidos, al First National Bank se le volvió a terminar la concesión para la emisión de dólares, y el presidente les negó la renovación. A ver si adivináis lo que pasó. ¿Escucháis eso? Los 11 estados del norte se enfrentan ahora a los 11 estados del sur. Los jugadores ya están en el terreno de juego. La batalla promete ser encarnizada. Estamos en 1861. Rothschild desde su palco presencia el encuentro que le ha llevado casi 30 años organizar. ¿Cómo lo ves, Paco? Bueno, los equipos están fuertes. Es un clásico muy esperado. Rothschild lleva malmetiendo 30 años para que se dispute el encuentro. No tengo la menor duda que los jugadores se dejarán la piel en el campo. Espacio patrocinado por First National Bank. Volvemos al terreno de juego. Estamos presenciando una guerra civil que se va a saltar con 600.000 muertos y da igual quién gane y quién pierda, porque el sponsor es el mismo. Sí, lo han vuelto a hacer. La misma mierda de la otra vez. Daba igual quién ganase, porque el gobierno acabaría tan endeudado que no le quedaría más remedio que pasar por el aro. 2 años más tarde, el First National Bank estaba de nuevo imprimiendo dólares americanos. En 1861, al presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, no le mola mucho eso de tener que pagar la deuda al First National Bank, y decidió que el Estado emitiese sus propios dólares, conocidos como greenbacks. Estaban sujetos al patrón oro, y aunque no tardaron mucho en devaluarse, a los Rothschild no les hizo mucha gracia esta maniobra. ¿Y sabéis lo que hicieron? Pues le pegaron un tiro en la cabeza y se acabó. Habían dejado bien claro cómo se las gastaban, ya solo les quedaba un inconveniente para establecerse definitivamente y de forma perpetua como emisores de moneda. Ese inconveniente era la Constitución de Estados Unidos, la cual prohibía explícitamente que el Banco Central fuese privado por decreto. Podían dar concesiones temporales a los bancos privados, pero eso de que el Banco Central del país fuese privado de forma permanente, ni de coña, seríamos esclavos. Pero al final, tras muchas triquiñuelas, los Rothschild y sus socios americanos, los Rockefeller, junto a representantes de Baker Stars Company, JP Morgan, Citibank, Banca Warburg y el secretario general de Hacienda de Estados Unidos, se reunieron para redactar un manifiesto que sería aprobado a lo traicionero la noche del 22 de diciembre de 1913. Se estableció la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la cual sería y es a día de hoy la encargada de la emisión de moneda de forma permanente por este conglomerado de bancos privados. Años más tarde, el presidente Kennedy también les intentó tocar los huevos, y bueno, ya sabéis lo que pasó. Ya hemos respondido al quién y al cómo. El por qué es mucho más sencillo. Mayer Amschel Rothschild, que ha sido el padre de la banca internacional, dijo un día: «Permitidme fabricar y controlar el dinero de una nación y ya no me importará quién gobierne y quién haga sus leyes». Sir Josiah Stamp, director del Banco de Inglaterra, dijo en 1928: «El banco fue concebido en lo perverso y lo injusto, nació en pecado. Los banqueros son dueños de la tierra, puedes quitarle todo lo que tienen, pero dales el poder de crear dinero y con una pluma y un garabato crearán fondos suficientes para retomarlo de nuevo. Quítales el poder de crear dinero y todas las grandes fortunas, como la mía, desaparecerán, y sería beneficioso porque tendríamos un mundo mejor y más feliz. Pero si quieres seguir siendo esclavo de los banqueros y pagar por vuestra propia esclavitud, dejad de seguir creando dinero». Ahora estos bancos son los supervillanos del mundo y la mayoría de nosotros no tenemos ni puta idea de las cosas que hacen. ¿Por qué? Porque no nos lo cuentan y encima no prestamos atención. Ya hemos visto cómo se han hecho con el control absoluto de los bancos centrales del mundo, por lo que ahora tienen la llave del agua y pueden abrirla y cerrarla según les convenga. Para poder completar sus objetivos aún es necesario hacerse con el control absoluto de algunos puntos clave, como por ejemplo la energía, la alimentación, transportes, salud y educación, entre otros. No es que vaya yo a defender el capitalismo ahora mismo, pero realmente este sistema no nació el otro día y en sus orígenes fue un progreso. El germen capitalista se puede situar en Europa en torno al siglo XIII. Sustituyó al feudalismo, que básicamente establecía el trabajo como una servidumbre. Vamos, que éramos esclavos del señor feudal, sin los beneficios de ser esclavos. Un esclavo tiene un dueño y en cierto modo ese dueño se tiene que hacer cargo de la manutención de sus esclavos. Si los maltrata demasiado no rinden bien en el trabajo. No es que sea un planazo, pero al menos hay ciertas necesidades básicas cubiertas. Con el feudalismo se quitaron esos inconvenientes de un plumazo. Vais a trabajar las tierras que no os pertenecen. Los beneficios irán para el señor feudal en su mayor parte, un diezmo para la iglesia y con las migajas que os sobren tendrás que apañar tu hambre y tu casa. Con el surgimiento de los comerciantes y la burguesía, poco a poco comenzaron a tejerse los inicios del capitalismo. Los burgueses manejaban la pasta, hablaron con los reyes que tenían mucho poder y les recordaron que el dinero lo tenían ellos.
Podían seguir siendo reyes, pero dejad de tocarnos los cojones. Poco a poco se estableció el trabajo a cambio de dinero. Aún así, era prácticamente imposible para una persona humilde ser dueño de sus propias tierras. Vamos, como pasa ahora mismo. Muy poco a poco, con el paso de los años, el pueblo fue liberándose de sus cadenas. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo surgió el mercantilismo. Se colocaron las cadenas a otros y se expoliaron sus riquezas. Después llegaron las diferentes revoluciones industriales. La sociedad comienza a ganar derechos, la mujer se incorpora al mercado laboral, se alcanza un punto álgido y a partir de aquí comienza el declive. En la actualidad, se podría decir que estamos en las puertas del postcapitalismo. Salvando las diferencias, se podría decir que poco a poco estamos en una situación similar a la que se vivió con el surgimiento del capitalismo. La mayoría de las personas, a pesar de tener trabajo, siguen siendo pobres. Lo que ocurra en el futuro, a día de hoy, es incierto, pero si os fijáis en el gráfico, veréis que una vez pasemos este punto, volveremos de nuevo al feudalismo. ¿Entonces seremos esclavos? Bueno, en cierto modo ya lo somos, pero aún no lo somos de una forma literal. Vamos a explicar esto un poco. Antes de la segunda mitad del siglo XX, más o menos por aquí, los estados tenían mucho poder y las clases conservadoras que no pagaban impuestos querían que todo se mantuviese así. De ahí lo de conservadores. Cargaban los impuestos al resto de la población, pero la burguesía, que como dijimos antes eran comerciantes y que tenían bien de pasta, otra vez les estaban friendo y estaban hartos de pagar. Ahí surgió el liberalismo, que lo que pedía era que el poder del Estado se liberase de cargas y se redujese a la mínima expresión. Así no había que pagar impuestos por la educación, sanidad, etc. Y proponía la privatización de los servicios sociales. Con respecto al comercio, querían mantener los aranceles aduaneros en las fronteras, nada de libre mercado. De ese modo se podían regular más fácilmente la oferta y la demanda. Conservadores y liberales eran capitalistas, por lo que poco a poco comenzaron a fraguar relaciones políticas, aliándose en contra de los movimientos socialistas y comunistas. Tras la Segunda Guerra Mundial, esas relaciones se consolidaron. Eran más fuertes que nunca. ¿Os acordáis de la conferencia de Bretton Woods? El dólar era moneda internacional, se creó el FMI y el Banco Mundial. ¿Con qué intención? Bien, la intención primaria era controlar las economías mundiales para evitar un desastre como el crack del 29 y evidentemente acabar con el comunismo en el mundo. ¿Qué tiene de especial el crack del 29? Bueno, pues que fue una crisis donde también perdieron los ricos. En la actualidad, en una situación catastrófica como un desastre natural, una pandemia como la que se está viviendo ahora mismo, una guerra o una grave crisis económica, la mayor parte de la población se verá gravemente afectada. Una minoría verá acrecentada su riqueza de forma exponencial y acabará sometiendo a los gobiernos del mundo, desestructurándolos y reduciéndolos a la mínima expresión, venciendo a la sociedad de tal modo que nos conduzca de nuevo a una etapa de esclavitud de la que no podremos salir. Esa corriente de pensamiento económico es conocida como neoliberalismo. Sus precursores son responsables de cientos de miles de asesinatos y masacres en todo el mundo. Fue introducida desde la Escuela de Chicago en los años 70. Y a día de hoy controlan el FMI y el Banco Mundial, por lo que también controlan la economía y a los gobiernos occidentales. En próximos vídeos hablaremos sobre ellos, comprobaréis que no les tiembla el pulso a la hora de matar. Sinceramente, no creo que os haya gustado una mierda lo que os he contado, pero al menos espero que os haya hecho pensar un poco. Podéis echar un vistazo a los vídeos anteriores. Os recomiendo la lectura del libro Gobierno Mundial, escrito por Esteban Cabal. Lo tenemos disponible en nuestra web, al igual que diferentes productos solidarios con los que podéis ayudarnos a financiar este proyecto. Suscríbete a nuestro canal, pincha en la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que iremos sacando y ayúdanos a difundir.